murmuró Supramati. En la tarde del día siguiente, nuestros viajeros llegaron a París. El carruaje que esperaba rápidamente los llevaron al palacio de Supramati. Electricidad prácticamente inundada de luz solar. Día todas las calles. Por las calles, sobre vías elevadas corrían pequeños trenes llenos de pasajeros, en cada esquina se levantaban edificios de 15 o más pisos. La febril actividad de la metrópoli creció claramente. Al día siguiente, Supramati y Dakir decidieron dar un paseo por la ciudad para estudiar la fisonomía de París. En Londres rara vez salían de casa, dedicándose principalmente a la lectura, con el objetivo de educarse para enfrentar el nuevo mundo al que regresaron. El palacio de Supramati no ha cambiado, desde sus paredes, como antes, se podía ver el follaje amarillento de árboles centenarios. El antiguo edificio ahora tenía un aspecto extraño y antiguo. No estaba de acuerdo con los edificios colosales que lo presionaban por todos lados. Los numerosos sirvientes, con rostros desconocidos, se reunieron para dar la bienvenida al propietario. Todos los sirvientes, al parecer, tenían una predilección particular por los modales refinados. Desde el criada, haciendo constantes reverencias imbuidas de su propia dignidad, a la camarera, vestida con falda vestido de seda, con un reloj y anillos en los dedos, que saludó a Nara con cortés reverencia, todos miraban una jerarquía estricta. Ordenando que se sirviera la cena lo antes posible, Supramati se fue a su habitación para cambiarse de ropa, y cuando volvió al comedor, encontró allí, sorprendido, a un hombre, probablemente el mayordomo, con aire de alto funcionario del ministerio. Condujo sobre una docena de jóvenes desenvolviendo cestas y pasando los platos terminados de una cena suntuosa. ¿Por qué trajeron la comida en canastas? ¿El cocinero no fue informado de nuestra próximo? Preguntó Supramat. Su Alteza, entonces, no es consciente de que incluso las personas tan ricas como usted no tienen ¿condiciones para mantener un cocinero? Ese tipo de empleada doméstica ya no existe. Ahora tenemos profesores de gastronomía que dirigen fábricas de alimentos que abastecen a la población. ¿Verdadero? Después de vivir en la India durante mucho tiempo, donde todo es tan conservador, todavía no tuve tiempo de familiarizarme con los nuevos hábitos de París. ¿Hay muchas fábricas de este tipo? ¿Cómo logran satisfacer al público? Preguntó sonriente Supramati. Hay varios tipos de fábricas, cocina aristocrática, burguesa y popular. Los profesores de gastronomía, que dirijan instituciones de primera categoría, devenden hasta 100.000 francos, los del segundo, 60, y los del tercero, 40, sus asistentes también ganan bien. O el menú de desayuno, comida y cena se publica todos los días por la mañana y los platos elegidos son llevados a los clientes a través de conductos neumáticos especiales. Debido a la ausencia de Su Alteza, el palacio no estaba equipado con estos conductos. Así que ordené que los platos fueran traídos por mensajeros. Mi contrato establece que debo encargarme de todo lo relacionado con el servicio. La mesa de Su Alteza. El resto no es asunto mío. Todo esto es maravilloso. Pero, ¿por qué veo tantos sirvientes aquí? Tu número es por demasiado grande para servir a 3 personas solamente. Eso es a primera vista. Cada uno de estos servidores es un especialista formado en una profesión determinada. Uno, por ejemplo, solo se ocupa de las bebidas y debe saber qué tipo de vino corresponde a un plato en particular. Además, es habitual que las casas de lujo tengan siempre 2 turnos de empleados, porque debido a las recepciones, gran número de invitados y la necesidad de levantarse temprano y dormir hasta tarde, el trabajo se vuelve muy agotador. Además, es muy difícil encontrar personas que estén dispuestas a aceptar este arduo trabajo. Espero que Su Alteza no tengo nada en contra de que haya recurrido al método habitual. Absolutamente, quiero que todo se haga de acuerdo con la costumbre local. En ese momento, Dakir entró al comedor, seguido de Nara, y los 3 se sentaron a la mesa. La cena fue magnífica, pero consistió principalmente en platos de carne, y como en nuestros viajeros se habían desacostumbrado a la comida de origen animal, optaron por no servirse de ellos. En el futuro, Grospen, procure que tengamos platos vegetarianos. Espero que ellos se puede comprar en la fábrica de alimentos. Dijo Supramati,
dirigiéndose al mayordomo que, con aire de importancia, dirigió a los sirvientes. Sin duda, Su Alteza. A partir de mañana se realizará su pedido. Y eso es aún más fácil, ya que la mayoría de la población es vegetariana, ya que el número de ganado y aves de corral disminuye a ojos vistos. ¿Por qué? ¿Ya no se dedica a la ganadería y la avicultura? Las causas aún no están claras, pero el hecho es que las aves han ido disminuyendo y se han vuelto un artículo bastante raro, algunas especies de peces ya no existen. Supramati intercambió una mirada significativa con Dakir y su esposa. Los síntomas de la ira de Dios ya entonces empezaron a aparecer. Supramati y su esposa se acostaron muy tarde. La vista de las habitaciones que ocupaba, cuando aún comenzaba la nueva vida de un inmortal, y diversos objetos que provocaban el recuerdo de una serie de hechos durante su estancia allí originaron una jovial y animada conversación. Nara, en tono malicioso, le preguntó a Supramati si no tenía la intención de buscar a su antiguo amor, Piret, e incluso sugirió usar el espejo mágico para localizar a su antiguo rival. Divertido. Un rival ahora no constituye un peligro. En cuanto al espejo, no quiero hacer uso de ella en mis investigaciones. Olvidémonos de nuestros estudios y magia por el momento, usemos las facultades humanas normales. Mañana me enteraré del pobre vizconde de Lormeil, quien durante todo este tiempo debió contraer muchas deudas, y también sobre Piret, Lilian y la caritativa Rosalie. Me acompañará una secretaria que debería venir mañana. Por lo menos se verá como un ministro. Observó Nara riendo. Al día siguiente llegó el secretario, un hombre discreto, simpático y joven, con quien Supramati iría a la ciudad. Tuvo que ir a unos bancos para saldar unas cuentas y dinero en efectivo, una cantidad para gastos. Esta vez fueron a caballo. Por su mayordomo, Supramati se enteró de que era dueño magníficos caballos, pero ese medio de locomoción era un capricho de gente noble. A medida que pasaban por las calles demasiado familiares, Supramati se convenció cada vez más del enorme progreso que se ha hecho hacia el lujo y la comodidad. Todo funcionó sobre la base de la electricidad y el vapor, y las máquinas hicieron que el trabajo humano fuera virtualmente inasequible. Necesario. Sin embargo, la gente no parecía más feliz, los rostros pálidos y delgados, la ropa a cada paso se encontraban golpes y todo tipo de señales de pobreza. ¡Oh Dios! ¡Cuánta miseria! No se está haciendo nada para reducir la pobreza, o los organismos responsables son impotentes para aminorar el destino de los desafortunados, preguntó Supramat. Los órganos, Su Alteza, no pueden acabar con la pobreza atroz y el problema social afilado como nunca antes, respondió el secretario. El capital de inversores e industriales alcanzó dimensiones colosales. El costo de vida ha subido terriblemente y los precios de los alimentos primera necesidad están a un nivel nunca antes visto. La gente de clase media ya no puede vivir como en los viejos tiempos y por lo tanto la lucha por la supervivencia se ha vuelto sangrienta. Solo Dios sabe cómo será el futuro. En ese momento pasaban por la catedral de Nuestra Señora. El templo antiguo parecía abandonado y sus puertas estaban cerradas. ¿Por qué está cerrada la catedral?, preguntó Supramat. Está cerrado para evitar la profanación y el sacrilegio. Además, se celebran misas los domingos de las principales fiestas religiosas, e incluso entonces, como dicen, bajo llave. ¿Pero por qué todo esto? Por muchas razones, Su Alteza. Primero, los oficios públicos del culto cristiano son prohibidos. El clero, que ya no recibe subsidios del gobierno, se ha reducido, el número de fieles está disminuyendo cada año. ¿Todos se contagiaron de libertad de pensamiento? Bromeó sonriendo Supramat. No totalmente. Tenemos una infinidad de sectas. Los budistas son muy numerosos y tienen varios templos. En cuanto a las sinagogas, solo París tiene alrededor de 200. Aparentemente, en los pueblos orientales guardan sus religiones con más fuerza que nosotros, concluyó el secretario. Tus palabras me hacen creer que perteneces al número de cristianos de los más tenaz. ¿Sí, Su Alteza? Pertenezco a una familia muy antigua que se mantiene firme en la fe de sus antepasados y la doctrina de antaño. Recién al día siguiente,
Supramati comenzó a buscar a sus viejos conocidos. Primero, se enteró de Rosalie Berken. Ella había fallecido hace unos 15 años, pero ella fue recordada a la vuelta de la cuadra y al parecer todos sintieron lástima por esa humilde benefactora de la pobre. Sobre Piret y Lormeil no obtuvo información. El hotel del vizconde estaba vendido unos 20 años antes para saldar deudas y desapareció desde ese día. Todos los intentos de encontrar a alguien de antiguos conocidos fracasaron. Supramati ya estaba perdiendo la esperanza de encontrar algún hilo vivo que lo uniera con el pasado, cuando supe que, en un club artístico, el extenor Pensen aún vivía y recibía una pensión del Sociedad de Artistas Dramáticos y Operísticos. Supramati tomó la dirección e inmediatamente se dirigió al apartado lugar donde vivía. Penson. El viaje fue largo. La residencia del extenor estaba ubicada en las afueras de París. De ese modo aún se podían encontrar pequeñas casas rodeadas de jardines, lo que le daba a ese lugar un aspecto rural y patriarcal. Allí vivía gente humilde y trabajadora, empleados de clase media o jubilados, amas de casa, comerciantes y oficinistas. Cada mañana, una verdadera miríada de bicicletas llevó a aquellas personas al lugar de sus quehaceres cotidianos. La casita donde vivía Pensen fue removida y el jardín que la bordeaba tenía una cerca alta. A la puerta fue abierta por una chica. Al principio ella anunció que su abuelo no estaba en casa, pero luego después de echar una mirada al visitante bien vestido y su suntuoso carruaje, lo invitó a pasar. Entra y espera hasta que le diga a su abuelo. Me gustaría que me señalara la dirección del señor Pensen. Soy un anciano amigo suyo y quería sorprenderlo. La chica lo condujo al jardín, la mayor parte del cual estaba ocupado por una huerta. Apuntando a un hombre vestido con una chaqueta de tinta china y con un gran sombrero de paja en la cabeza, dijo, ahí está mi abuelo. Luego se retiró discretamente. Al acercarse, Supramati vio que el extenor estaba ocupado cortando alcachofas. Una canasta grande a su lado estaba llena de pepinos, repollos suculentos y otras verduras. A pesar de sus 80 años, era un anciano muy vigoroso y fuerte. Al ver al visitante, fue a su encuentro, pero de repente retrocedió y profirió un sordo flujo. A cuchillo de jardín cayó de sus manos. ¿Qué pasa, Pensen? ¿Te asusté o no me reconociste? Preguntó Supramati, sonriendo y tendiéndole la mano. Por Bacó. Creo que lo reconocí. Gente como tú no puede ser olvidada. Y incluso si me asustaste, no hay nada inusual en ello. Ya lo hace, que Dios me perdone, 40 años que no nos hemos visto. Por lo tanto, por las leyes de la naturaleza, debe tener 70 años, y sé lo difícil que es llegar a esa edad. Señor, aparentemente permaneció como era, un apuesto joven de 30 años. Si no eres el mismo diablo, menos debe haber obtenido de él un elixir contra la vejez. Oh. El diablo no tiene nada que ver con mi apariencia exterior. Es que nosotros los hindúes tardamos en envejecer, explicó Supramati sonriendo. Probablemente halagado por esa visita, el artista llevó a Supramati a una pequeña terraza. Apegado y no se calmó hasta que aceptó una copa de vino y un cigarro. Hablaron del pasado y del futuro. Supramati se interesó por el destino de algunas personas conocidas por ambos. La mayoría ya había fallecido, pero cuando la conversación se convirtió en el vizconde, el rostro del anciano se entristeció. Oh, sí. Sé lo que te pasó. Para su propia desgracia, todavía continúa viva, pero no sé si sea por mucho tiempo. La venida del Señor será providencial, porque yo sé tu generosidad si lo buscas, probablemente aligerará tus últimos días. Esa es de hecho mi intención. Pero, ¿cuál fue la confluencia de hechos que lo llevaron a Miseria, donde él vive? Cerca, en la casa de atrás de una viuda que alberga a los pobres de esa categoría, o mejor, a la gente arruinada de alto rango. Debes recordar que a Lormeil le gustaba vivir bien y también era jugador. Antes de viajar, hude bien recompensado, pero después de unos años lo arruinó todo y los acreedores venden sus bienes, dejándolo, por así decirlo, en la calle. Todos voltearon sus rostros ya que él se había comprometido a algunos actos mal vistos. A partir de entonces, llevó una vida muy oscura,
fue croupier en Mónaco, luego fue agente en una compañía de seguros, finalmente, una animadora. En resumen, descendiendo de escalón en escalón, acabó en la miseria y totalmente enferma, siendo atendida por la bienhechora de la que te hablé. Todo esto lo supe por casualidad y por eso fui a visitarlo. A partir de ese día, en la medida de lo posible, nosotros le ayudamos, ya que necesita prácticamente de todo. Mi hija y mi nieta la llevan un plato de sopa diario, y de 2 faldas viejas le cosieron una bata. No tenemos mucho para dar, pero es difícil ver la situación de penuria de un hombre que ha visto días mejores. La lástima por ese hombre apretó el corazón de Supramati. Si no está lejos de aquí, ¿podrías llevarme a la casa del vizconde? A 2 pasos de distancia, estaré encantado de acompañarte, se ofreció Pensen. Media hora más tarde entraban en una pequeña casa medio destruida, a través de un pasillo angosto y oscuro, terminaron en un cuarto húmedo y sucio. Todo el mobiliario constaba de una mesa antigua, 2 taburetes de madera y una cama rústica, sobre los cuales yacía un ser humano, envuelto en una manta gastada. ¡Ay, desgraciado!, pensó Supramati, recordando los lujosos aposentos del apuesto antieconómico. Acercándose a la cama, Supramati se inclinó sobre el hombre acostado con los ojos cerrados. Con su mirada de médico, inmediatamente concluyó que frente a él había un muriendo, pero nunca hubiera reconocido a Lormeil en ese esqueleto marchito cubierto de pieles que parecía más pergamino, surcado de profundas arrugas. «¿Vizconde?», llamó Supramati, tocando la mano helada del moribundo. Al sonido de esa voz metálica, Lormeil se estremeció y se enderezó como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica. Durante aproximadamente 1 minuto, sus ojos vidriosos y borrosos miraron desconcertados. Supramati, luego se encendió en una llama de alegría. Extendiéndome con manos temblorosas, vizconde exclamó, temblando con todo su cuerpo, Supramat, mi magnánimo protector. Mi pobre amigo. Como lamento no haber venido antes, si tan solo supiera que estabas en una situación tan desafortunada. Pero no te desesperes, todo cambiará y yo tomaré arreglos para que tu vida esté rodeada de tranquilidad y comodidad. Una expresión de profunda amargura cruzó el rostro lívido del moribundo. Te agradezco, Supramati, por tus buenas intenciones, pero en este mundo solo necesito uno. Tumba. Despilfarré criminalmente mi vida y mis posesiones, y fui severamente castigado con una larga vida y una pobreza inusual. Tenía hambre y frío, dormía en los caminos, pedí limosna y me alimentaba de mendrugos de pan, tirados a los perros. Un grito convulsivo le impedía hablar, pero, controlándose rápidamente, prosiguió con voz ronca y entrecortada, morir, es lo único que quiero. Escucha, Supramat. Si quieres de verdad hazme un último favor, ordena que me entierren decorosamente, no tiren mi cuerpo en una fosa común. Profundamente conmovido, Supramati agarró con fuerza la mano del vizconde. Te juro que lo haré. Si tienes algún deseo con respecto a su entierro, dímelo y te atenderé, que estoy muy agradecido. En ese caso me gustaría que me enterraran en el cementerio de mi madre. Propiedad rural. Allí, en ese saco de lino, encontrarás unos papeles donde sí se encuentran las indicaciones necesarias. En esa propiedad nací, también están las tumbas de mis padres y... La voz del anciano se redujo a un susurro, su rostro se volvió mortalmente pálido y dominado por una inesperada debilidad se derrumbó en la cama. Supramati miró triste y pensativamente al vizconde. Sintió una inmensa pena por aquel pecador, tan duramente castigado, y al mismo tiempo el deseo de salvarlo con algunas gotas del elixir de larga vida. No estaba a punto de morir, cuando un desconocido lo salvó y lo hizo rico, independiente y sabio. Tal vez el vizconde, purificado por sufrimiento, arrepiéntete y hazte seguidor. Ninguna ley, ninguna condición impidió que el adepto y poseedor de su esencia primigenia no podría usarse a su discreción y aumentar la membresía actual de la hermandad. Dakir le había dicho que ninguna responsabilidad recaería sobre el que, bajo la influencia de un ímpetu de magnanimidad o de piedad, inmortaliza a alguien, elegido al azar sin elección. Supramati ya había buscado en su bolsillo el pequeño vial, cuando apareció uno nuevo. Pensamiento apareció en su mente. ¿Haría una buena obra por el vizconde, dándole vida eterna? Y sí,
incapaz de trabajo serio, él, gozando de perfecta salud y poseyendo un inmenso patrimonio, vuelve a caer en su antiguo vicios y convertirse en otro Narayane, incluso más despreciable y mezquino que el primero? No tendría sido el vizconde un representante genuino de la gente ociosa y pervertida que vive solo por el bien de placeres, siempre dispuesta a lamer la mano más flaca que le ofrece el oro? No. La ley es sabia, arrastra seres inútiles con vicios a la vida de ultratumba. Todos estos reflejos, demasiado largos para describirlos, duraron solo unos segundos. Lanzando una última mirada al cuerpo casi sin vida, Supramati se giró y con un profundo suspiro se fue de la habitación. Antes de sentarse en el carruaje, Supramati agradeció a Pensen, le pidió que lo alquilara por el vizconde un lugar decente y hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento de su último minutos, también le dijo que tomara los papeles del vizconde para conceder el último deseo del desafortunado hombre y enterrarlo con sus padres. El tenor jubilado aceptó los encargos y prometió advertirle de la muerte del vizconde, que no tardaría mucho. Supramati se fue a casa con el corazón apesadumbrado. A pesar de la convicción de haber actuado, pues le parecía que había firmado la sentencia de muerte, y esta fuerte impresión lo oprimió el resto del día. Solo por la noche, cuando estaba a solas con Nara, le contó la situación en la que había encontrado al vizconde y todo lo que sentía y pensaba por él. La joven escuchó triste y pensativa, y le estrechó la mano participativamente. Hiciste bien, Supramati, y no puedes culparte por no salvar la vida inútil y crimen de un hombre totalmente incapaz de soportar la dura prueba de una vida casi eterna. No olvides que si no quieres ser como Narayane, tienes que trabajar duro y espiritualízate vivo. A decir verdad, nuestro destino es terrible y los seguidores no deben aumentar sus filas demasiado. Yo mismo tengo algunos pecados similares en mi conciencia, pero di la esencia de la vida solo a personas útiles y trabajadoras, que obstinadamente y enérgicamente se elevan a estrecho camino del progreso. Y tú, que no pensaste en conservar la vida por el bien de los pobres. La utilidad de la señora Rosalie, llora por no haberle dado la inmortalidad a un sinvergüenza. Eso es exactamente lo que me estaba diciendo a mí mismo. No sé por qué siento tanta pena por uno moribundo, cuya salvación estaba en mis manos. Le habrías hecho un flaco favor. Una vida eterna a veces puede constituir un calvario insoportable para las personas incapaces de adaptarse a las dicciones anormales. Por cierto, recuerdo un episodio que les quiero contar y cuyo protagonista fue Narayane, incorregible en su criminal ligereza a pesar de su conocimiento de los misterios de la vida. Sucedió alrededor de 1340 y 1350. Pasamos unos meses con Narayane en Italia y íbamos a Baviera, donde tenía un pequeño castillo del que ahora no queda nada. Allí, Narayane tenía la intención de dedicarse a unas mágicas experiencias junto a uno de los nuestros, que vivía en el alrededores. A pesar de que usamos todas las instalaciones a las que teníamos acceso en ese momento, el viaje se hizo demasiado largo, ya que las carreteras eran una vergüenza y por la noche teníamos que parar. Un día, mientras pasábamos por el Tirol, nos sorprendió una terrible tormenta y estábamos en una situación difícil, porque, como sabíamos, no había ninguna casa por refugio. Entonces, uno de los novios, oriundo de ese país, sugirió llevarnos a un pequeño castillo cercano, fuera de la carretera principal. Narayane aceptó con gusto la propuesta y el novio fue a llevarnos a través de atajos a un valle aislado hacia el castillo, aferrado a un acantilado. Fuimos recibidos con los brazos abiertos por los dueños del castillo, gente sencilla, amable y hospitalario. La familia estaba compuesta por un caballero, su esposa, 3 hijos y algunos sirvientes de rostros patriarcales. Durante una conversación que tuvo lugar durante la cena, Narayane comenzó a preguntarle al caballero sobre su vida y sus esperanzas y las de su esposa para el futuro. Los cónyuges respondieron que estaban muy felices. El hermoso viñedo les proporcionó abundante vino, los campos les aseguraban el pan necesario, el castillo, por su solidez y ubicación, fue bastante segura, los niños eran buenos y saludables, la dama del castillo era un ejemplo de esposa y madre y, finalmente, los sirvientes eran honestos y fieles. El Señor, en su bondad, nos lo ha dado todo. Lo único que nos preocupa es el tiempo, que todo cambiará. Nosotros y nuestros siervos envejeceremos, los niños crecerán y dejarán nuestro el nido y la muerte los separarán a todos.
Si por algún milagro todo pudiera quedar como está, si no ni la muerte ni la vejez nos amenazaban, entonces todos nuestros deseos se cumplirían, concluyó riendo el buen caballero. Noté una extraña sonrisa en el rostro de Narayane, pero al principio no le di importancia. Importancia. Incluso más tarde, cuando estaba hurgando en el equipaje, no sospeché cualquier cosa. A pedido de nuestros anfitriones, pospusimos la salida hasta el día siguiente. Se decidió que viajaríamos justo después del almuerzo. Cuando Narayane, sentándose a la mesa, anunció que él a su vez le gustaría ofrecer a los dueños de la casa un vino único, que sin duda les encantará, nunca había tomado antes, tuve un presentimiento y le hice un comentario en griego. Narayane no me contestó y con su terquedad habitual tomó la botella y llenó la copa de regalos, sin olvidar a los hijos del caballero. No satisfecho, pidió permiso para servir al sirvientes, lo cual fue cordialmente aceptado. Yo estaba tremendamente perturbado, no creyendo que él podría abusar de la confianza de aquellos desdichados, pero antes de que pudiera tomar cualquier acción, secaron sus copas. Cuando vi que todos caían, como fulminados por un rayo, comprendí que el daño ya estaba hecho. ¿Qué hiciste? Grité poseído. ¿Qué hice? Les di la felicidad que querían, ya no envejecerán ni morir, respondió entre risas. Luego, mojando 2 pedazos de pan con ese terrible líquido, se los dio a 2 perros cazadores, tirados debajo de la mesa. Cuando 1 hora más tarde salimos, los 2 criados que nos acompañaban y que no habían tomado el siniestro brebaje pensando que su casero estaba mortalmente borracho. Narayane confirmó su suposición y ordenó que no los molestaran hasta que despertaran. Solos. 180 años después estábamos pasando por el mismo camino y Narayane, recordando del episodio, dijo que quería visitar el castillo. Me negué categóricamente a acompañarlo y me alojé en un hotel cercano mientras Narayane se iba. Regresó al día siguiente y felizmente comenzó a contar cómo en el castillo fue al principio. Tomado por diablo, el sirviente que servía la mesa aquel fatídico día se tiró al suelo y empezó a llamar a socorrer a todos los santos en el paraíso. El caballero, pálido como la muerte, agitó una cruz ante él amenazadoramente, y la esposa lo roció con agua bendita. Pero Narayane se santiguó y anunció que era cristiano y que no tenía miedo. Ni la cruz ni el agua bendita, y que estaba sumamente sorprendido de esa forma de mostrador. Si no eres ni un demonio ni un anticristo, observó el caballero con tono triste. Tal vez seas un habitante del cielo, ven a librarnos, por tu visita previa ha ocasionado extrañas consecuencias que nos hacen temer en cuanto a la salvación de nuestras almas. Después dijo el caballero que él y su mujer nunca envejecían ni morían, aunque él tenía 215 años y su mujer 206. Aún más extraño fue que todavía seguían teniendo hijos, que crecían y morían como todos los demás, mientras que los 3 PRI Meiros se mantuvo igual, sin crecer 1 milímetro. 2 de los sirvientes e incluso 2 perros de caza. Ellos también estaban vivos. Todas estas circunstancias inéditas en los anales del mundo llamaron la atención del clero. Se hizo una investigación y nos acusaron de tener tratos con el diablo. La gente nosotros esquivarnos y maldecirnos. No hace mucho, amenazaron a mi esposa con que la quemaran viva. Como una bruja y nuestro castillo de ser incendiado, ¿qué será de nosotros? Sin ella, los tiempos cambian tanto, que es imposible vivir, concluyó el pobre caballero llorando copiosamente. Le señalé a Narayane todos los inconvenientes que surgirían si esas personas fueran expuestos a la curiosidad general, y estuvo de acuerdo en que era necesario ocultarlos, ya que su consagración los misterios llevarían mucho tiempo y, además, ya estaban recibiendo mucha atención. Al día siguiente, Narayane regresó al castillo y convenció a los inmortales involuntarios de que les revelaría el secreto de la insólita aventura. El fin del mundo se acerca, dijo. Para luchar contra el anticristo, Dios es seleccionando bienaventurados y buenos hombres a quienes librará de la muerte. Estas personas formarán el ejército de Señor y luego serán llevados al cielo como Enoc y Elías. Luego completó que él, Narayane, era uno de los elegidos y que había venido allí para todos. Emprender una peregrinación a Jerusalén. Preocupados, pero felices, esas personas aceptaron la oferta. Días después, Narayane prendió fuego a la castillo. Pero en lugar de Jerusalén,
fueron llevados a la India. ¿Y todavía viven allí hoy?, preguntó Supramat. ¿Los 2 niños? Sí, los demás murieron todos. ¿Cómo así? Los intentos de consagrarlos en los misterios fueron en vano. Su mente, pequeña desarrollado, no estaba preparado para los estudios, se sentían infelices y estaban tan desesperados, que el mago responsable de ellos pensó que era mejor devolverlos al mundo del más allá con el ayuda de una preparación análoga a la que había recurrido Narayane. A partir de este ejemplo, mi cariño, ves lo peligroso que es dar vida infinita a quien no puede disfrutarla para el mejor propia. De esta forma, solo te queda felicitarte por haber resistido a la tentación del vizconde un inmortal. En efecto, así es y entiendo perfectamente que la muerte es una ley misericordiosa. Sin embargo, el ser humano siempre siente una gran infelicidad, cuando un ser cercano o simplemente conocido pasa al otro mundo. Y eso es bastante natural. Observó sonriente Nara. El fluido vital, esparcido por todo el mundo y insertada en cada átomo en forma de una atracción común e inherente a cada criatura, forma una corriente resistente. Así, cada vez que un ser se desprende de esa corriente, todos los que estaban unidos por esta atracción sienten un vacío y una infelicidad, motivados por la ruptura de esta corriente fluídica, suele ser muy grande. Los lazos que crea el fluido vital son tan poderosos, que incluso los objetos que sirvieron al hombre durante mucho tiempo son impregnados por él y se vuelven a hacerlo muy caro. Por eso resulta muy difícil desprenderse de un mueble viejo que acostumbrarse a ello, también de una casa, donde se ha vivido tanto tiempo, etc. Unos días más tarde apareció Pensen para anunciar la muerte del vizconde, y Supramati aprovechó la ocasión para decirle que pronto viajaría a la India, como recuerdo, donado al ex tenor una suma muy sustancial como dote para la nieta. De hecho, su estancia en París fue de poco interés e incluso oprimió a Supramati. Él tenía un carácter totalmente diferente de Narayane, que llevó una vida dispersa a pesar de los estudios y aislamiento al que ocasionalmente recurría. Esto se debió al hecho de que Narayane nunca se purificó. Siempre estuvo dominado por lo material, lo que lo arrastró a todo tipo de desorden. Supramati, sin embargo, sobrio, puro y serio, en el transcurso de los años utilizados por primera iniciación, finalmente se liberó de la parte decadente de su persona. El poder oculto adquirido por no era un entretenimiento para él y no se rodeaba de un halo de mago para maravillarse o asustar a las turbas festivas. Por el contrario, consideraba su poder como el primer paso de un largo viaje. Escalera del conocimiento que tendría que subir. Todos sus pensamientos estaban ocupados por el futuro, sin darte tiempo a interesarte por el presente. Supramati se acostumbró, de una vez por todas, al aislamiento, al trabajo duro y con el otro mundo. A veces, cuando estudiaba detenidamente un manuscrito astrológico y encontraba dificultad para resolver un problema difícil, sintió que alguien lo tocaba suavemente y respiraba sobre él. Con un aliento frío o caliente. Entonces, ante él apareció una figura aérea resplandeciente o un bulto denso. Es oscuro, pero Supramati no se asustaba con los visitantes del espacio y los trataba bien o con mucho cuidado. Respeto, dependiendo de lo que se merecieran, pero él siempre aceptaba con gratitud sus enseñanzas. No pocas veces en su aislado laboratorio aparecía Ebnari o algún otro demonio. Poderoso inclinándose sobre la mesa, uno de ellos dibujaba algún signo desconocido para él o le explicó su poder. Está claro que con este tipo de carácter y tal orientación mental, Supramati fue aburrido y se sentía como un extraño en medio de esa multitud frívola e ignorante en la que vivía. Además, esa sociedad a la que se unió cambió mucho y conmocionó sus ideas y convicciones. Le repugnaba esa orientación de mercantilismo general que equiparaba todo posiciones sociales, sin recortar las desigualdades de los desheredados. Aún más, estaba impactado por el caos religioso y la multitud de sectas que eran hostiles entre ellos. Fuera de ellos cada uno tenía su propia religión, cada uno explicaba a su manera los misterios de la vida, buscaba una solución más cómoda a las cuestiones que le interesaban, propagaba las más diversas paradojas y, en esencia, no creía en nada. No menos aversivo era el cinismo general de las mujeres, incluso más insolente que el de los hombres. Hombres. Cualquier preocupación por mantener un mínimo de decoro externo, cualquier sentimiento de la vergüenza, la dignidad y el deber parecían definitivamente proscritos.
que 40 años antes era visto como vergonzoso y humillante, ahora adquirió un derecho ciudadano. Nadie si le daba vergüenza vivir como le gustaba y nadie tenía nada que ver con eso. Fue necesario solo tener el oro y luego quien lo tuviera podría crear sus propias leyes y no tener que obedecer ninguna a ellos. Es comprensible que en tales condiciones la familia, en el sentido antiguo de la palabra, prácticamente dejó de existir y las estadísticas confirmaron la disminución de la población en proporciones terribles. La gracia aristocrática de Supramati y sus compañeros, así como su riqueza, no dejó de crearles una posición privilegiada en la sociedad y les pidió que atención general Dakir fue considerado un hermano de Supramati y ambos fueron igualmente adulados. Malo. En cuanto a Nara, los hombres estaban locos por ella, enojándose con la virtud graciosa de esa hermosa mujer. A pesar de su materialismo vulgar, esas personas sintieron que los tres tenían algo especial, y un viejo diplomático, famoso por señalar a la gente a primera vista, dijo que Supramati y su encantadora esposa parecían haber venido del infierno. Los tres tienen la misma palidez lechosa y la misma mirada feroz de mando, y en expresión de sus ojos y sonrisa, se puede ver algo que nos hace pensar que leyeron los pensamientos extraños, dijeron. A pesar de la llamada reputación diabólica, todos los que compiten por la empresa de extranjeros adinerados, anhelando ser presentados a ellos. El viejo Ralph Morgan era demasiado médico en su alma para tratar de usar el nuevos conocimientos médicos que había adquirido. Primero sanó a algunos pobres, y luego entonces uno de la alta sociedad. Pero esta serie de curaciones milagrosas le dio tanta fama. Y amenazó con tantos clientes que Supramati pensó que lo mejor era desaparecer lo más lejos posible. En una mañana, los tres se escaparon de París y viajaron a Venecia, manteniendo estrictamente de incógnito. Capítulo 9. En el viejo palacio que parecía tan fuerte e indestructible como sus dueños, Supramati continuó siendo aún más abrumado por los recuerdos. Después de la cena, compartió con sus amigos las impresiones del pasado, cuando, entonces, nuevamente elevado al estatus de príncipe, llegó al palacio y se sintió extremadamente avergonzado en su nueva posición. Este hecho divertido hizo reír mucho a Dakir y Nara. Más tarde, se decidió que se quedarían en Venecia hasta el día de su partida para la reunión de la hermandad. ¿Quieres visitarnos, Nara? Sería muy vergonzoso si alguien reconocer, observó Supramati. Cálmate. Nadie nos reconocerá. Lo máximo que dirán es que sois muy parecidos con uno de sus familiares, replicó la joven. Recuerdo un caso cómico que sucedió con el burlón Narayane. Sabes que este título de príncipe le pertenece desde hace mucho tiempo. Una vez Narayane amaba mucho a Venecia, no perdía la oportunidad, al menos una vez al siglo o a veces más aún, pasar unos años aquí. Una vez, en una de sus estancias aquí a principios del siglo XIX, Narayane encargó a un famoso artista pintando su retrato. Debes haber notado que tenía esta manía, todo sí sorprendido por el extraordinario parecido del retrato. Poco después de que viajáramos, y unos 80 años más tarde volvimos a Venecia de nuevo. Narayane no dudó y colgó su retrato en el armario. Esto, por supuesto, llamó la atención de todos. Un anciano noble me dijo asombrado, «Como se parece tu esposo a tu antepasado, es simplemente fabuloso, no eran los trajes, uno podría haber jurado que era el suyo». Narayane se llenó de alegría e inmediatamente ordenó un nuevo retrato. Este chiste sí se repitió hasta 1740, cuando volvimos aquí. Le divertían aquellas exclamaciones, y en consecuencia, cada vez que encargaba un nuevo retrato. «Oh Narayane». En muchos asuntos parecía un niño grande. ¿Seguro que estas pinturas todavía existen?, preguntó Dakir. Claro que sí. Están todos colgados en el armario adjunto a la biblioteca, respondió, levantándose. Sí, Supramat. Echemos un vistazo, son decididamente obras de arte. Notable. Todos fueron a la oficina y comenzaron a admirar 4 retratos de cuerpo entero y en el tamaño natural en el rico atuendo de siglos pasados. La belleza de Narayane se destacó en todo el mundo. Su esplendor. Es una pena que este hombre, tan guapo y talentoso, haya aprovechado tan poco la ventajas de su extraordinario destino para desarrollar el espíritu, interesándose solo en cosas superfluas, observó Supramati.
Esperemos que obtenga más de su existencia en el mundo más allá de la tumba. Tu duros sufrimientos y las difíciles condiciones que vienen después de la muerte lo harán más en serio, reflexionó Nara. Luego, con una leve sonrisa, agregó, de todos modos, gracias a su afición por los retratos, nos dejó un recuerdo. Interesante. Es verdad. Solo lamento que no te haya transmitido ese gusto por los retratos. Tusú, por desgracia, son muy pocos. Oh. Me sacrifiqué solo para satisfacer esa pasión. Prueba de ello son las fotografías y el retrato que adornan el escritorio y tu armario, Supramati. Yo realmente no me gusta que me retraten. La única imagen que me es querida es mi estatua. En ese momento, en realidad era joven en cuerpo y alma. Actualmente ya no soy capaz de sentir los impulsos y pasiones o soñar con el futuro como antes. Eran cosas del pasado que como un sueño ya no existen más. Mi cuerpo se ha mantenido joven, pero mis ojos delatan mi vejez. Ningún artista podrás capturar su expresión y un retrato se limitaría a pintar el disfraz. Supramati y Dakir permanecieron en silencio. Tristes, miraron la imagen de su antiguo compañero, que a lo largo de los siglos supo conservar el vigor de los sentimientos y la capacidad de disfrutar de los placeres. Pero a nuestra galería le falta un retrato. Tuyo, el terror de los marineros, el fantasma. ¿Océanos siniestros? Dijo Nara inesperadamente, colocando su pequeña mano en el hombro de Dakir. Este último, repentinamente sacado de sus pensamientos, se estremeció. El héroe de una leyenda pierde su aura si hace público su retrato o empieza a distribuir tarjetas de visita, argumentó Dakir con una sonrisa triste. Veo que piensas muy bien de tu prestigio de espantapájaros, pero sabemos tanto como Wagner, aunque por intuición, que el holandés errante era un apuesto y peligroso solo para los corazones femeninos. Queremos tener un recuerdo tuyo y por eso te pedimos que haz una pose para tu retrato. ¿Con mi traje tradicional? Claro que sí. El deseo de una dama para mí es mi orden. Pero para cumplirlo no lo haré someterse al aburrimiento de posar para cualquier pincelista e incapaz de transmitir todo el misterio encanto con el que respira mi legendaria individualidad. Te daré un retrato, obtenido de otra manera. Sábelo todo, ¿quieres mostrarnos una habilidad que aún no conocemos? Supramati estaba interesado. Es verdad. Confiesa que estudié más que tú. Asegúrate de que mañana, a las por la tarde, prepara un marco del tamaño de la pared con un lienzo blanco. Yo, en presencia de te haré mi retrato, anunció Dakir jovialmente. Al día siguiente, todos se reunieron en la pequeña sala de estar de Nara. Todos fueron eliminados pinturas y decoraciones en la pared, ahora ocupada por un enorme lienzo con un marco dorado, desde el suelo hasta el techo. Techo. La noche estaba nublada y oscura. Una lluvia ligera tamborileaba en la ventana, en las habitaciones del viejo el edificio estaba frío por la humedad que entraba por los canales. Nara ordenó que se encendiera la chimenea, aunque este tipo de calefacción ya no estaba en uso. El clima no es muy propicio para nuestro experimento, señaló Dakir. Tendremos que esperar hasta que el fuego se apague en el hogar mientras hago algunos preparativos. ¿Prepararse? Pero te advierto que solo estaré observando y podré descubrir tu secreto. Ya no soy tan tonto como antes, cuando me enseñaste a fijar mis pensamientos, dijo Supramati riendo. Oh. Naturalmente descubrirás mi método, pero para aplicarlo tendrás que estudiar todavía mucho ayudado por Tortoz. Dakir sacó de su habitación un gran ataúd al que llamó el laboratorio del infierno, y un trípode de carbón. Cuando el fuego de la chimenea se apagó durante completo, cerré la puerta, encendí el carne en el trípode y arrojo una especie de polvo. Luego apagó la luz y la habitación quedó iluminada solo por una llama verdosa en el trípode, esparciendo un fuerte olor resinoso.